Otra. La vacunación en sí misma, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, va a generar una enorme desigualdad. Nosotros quedamos en la cola. Eso va a implicar que la crisis económica se mantiene este año y que el hambre va a aumentar y la desigualdad social. Más un cálculo de cifra de muertes que puede sobrepasar los 100,000 colombianos y colombianas. ¿Qué hacemos frente a eso? De común, como una nación, ¿qué hacemos frente a eso? En mi opinión, solo tenemos dos caminos. Porque, o la vacuna se convierte en un bien público global, es decir, se levantan las patentes, y eso es posible a través de usar el artículo 6 del tratado denominado APIC de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces habría que preguntarle a la Cancillería por qué se abstuvieron en la reunión que hubo para tratar ese tema, votaron absteniéndose y no a favor de la propuesta. ¿Por qué no nos juntamos con los países que están luchando con ese propósito, que haría que laboratorios pudieran, con la fórmula, producir la vacuna en todas partes del mundo? Cualquier tipo de laboratorio con las condiciones técnicas adecuadas. Colombia podría producir las vacunas. Ese es un objetivo que debería ser común. Invito al senador Corrales y a su partido y al gobierno a que nos juntemos en ese propósito. Una acción mundial porque la vacuna, a través del artículo 6 de la PIC, sea un bien común global. Como pide Mohamed Yunus, por ejemplo, o el gobierno de Sudáfrica o el de la India. Si esto no gusta, a pesar de que está en un tratado internacional, porque todavía el fundamentalismo del libre mercado no nos ha dejado ver que estamos en la peor crisis de la humanidad y que en Colombia es la peor crisis vital y económica al mismo tiempo, entonces propongo un segundo camino. Hay que ampliar el COVAX. El COVAX no va a tener sino 90 millones de vacunas en marzo para el mundo. ¿Cuánto creen que van a llegar de esas vacunas a Colombia? ¿Qué porcentaje? 500,000, es decir, 250,000 personas. Con eso, ni siquiera más. La lucha que habrá de ciertos sectores privilegiados por vacunarse con esas vacunas, pues imagínense que eso no sirve realmente para frenar la enfermedad en el país. Necesitamos 90 millones de vacunas. Esas 90 millones de vacunas las tendrá el COVAX, pero para todo el mundo, para 3,000, 4,000 millones de personas. El mundo pobre, porque ahí quedamos nosotros. Entonces propongo que también, a través de una acción diplomática, el COVAX tiene que ser ampliado sustancialmente a escala mundial, para poder lograr que los países integrantes de ese mecanismo, y aspira a Colombia a estar allí, puedan tener el número de vacunas suficientes. Hoy, el reglamento del COVAX dice que no se puede entregar más vacunas a un país que sume hasta el 20% de su población. Ese es el máximo que da el COVAX a cada país. Pues eso significa que con el COVAX no se logra ninguna inmunización, porque hay que pasar de porcentajes del 70, del 75%. Es decir, el COVAX puede aportarnos algo mínimo, marginal, pero no garantiza la inmunización de la población colombiana ni en este año ni en el año entrante. Y entonces ustedes hagan el cálculo de la economía cerrándose paulatinamente durante todo este año y el año entrante. ¿Hacia dónde llevan el país? Les propongo luchar por estos dos mecanismos que tratarían de democratizar la vacuna. O usamos el artículo 6 de la PIC y levantamos las patentes de las vacunas en una gran coalición internacional que el gobierno Duque debería empezar a construir, por lo menos a escala latinoamericana, o ampliamos el COVAX, que también implica un tratado internacional que modificaría un artículo que es el que impide al COVAX pasar del 20% de la población de cada país y
lograr su potenciación a partir de un acuerdo con los gobiernos poderosos de la Tierra. Estados Unidos, Rusia, China y los países que han desarrollado vacunas. No hay más mecanismos. Si no, creo que el escenario es pesimista para Colombia, porque la vacunación no llegaría a la población colombiana este año. Se prolongaría en cuotas muy pequeñas, en porcentaje, hasta el año entrante y de acuerdo a los datos del COVAX, hasta el año 2024. Imagínense qué va a pasar con el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista de la muerte. Así que les propongo, Alejandro, usted que tiene vocería en su partido y en su gobierno, este es el pacto nacional que tenemos que lograr. Le invito a que nos unamos alrededor de estas posibilidades que son las que podrían traer el número suficiente de vacunas para lograr la inmunización de la población colombiana en el año 2021. Gracias, señor. Muy bien, escucharon ustedes durante 11 minutos la propuesta que hace el senador Gustavo Petro. Y antes de que salten los críticos de oficio de todo lo que hace el senador Gustavo Petro, que además la historia reciente le viene dando la razón sobre lo que ha advertido en esta materia y en materia económica sobre lo que está sucediendo en el país. Antes de que critiquen, ¿por qué no intentamos el siguiente ejercicio? Lo que está en juego es la vida de millones y millones de colombianos. ¿En qué contexto? Somos el octavo país en el mundo en poner muertos por cada 100.000 habitantes. Está primero Italia, Estados Unidos, España. El octavo en el mundo, Colombia. Pero a diferencia del resto de países, Colombia no ha iniciado la vacunación. Hoy el gobierno Iván Duque anuncia otro anuncio, Plan Nacional de Vacunación, que van a llegar en febrero, que otras llegan en marzo, que más en mayo. Esperemos, pero por la negligencia del gobierno no podemos esperar lo mejor. Ahora bien, van a administrar la vacuna las IPS, las CPS. Eso va a ser catastrófico. Van a administrar la muerte con criterio mercantil, que es lo que está pasando hoy. Entonces el senador Gustavo Petro propone un gran pacto nacional que propenda por dos ideas. La primera, que en el Tratado ADPI de derechos de producción de vacunas, derechos de privacidad, derechos, liberen los derechos de la vacuna, aplicar el artículo 6º que permita liberar para que la vacuna pueda ser producida por otros laboratorios en el mundo y así lograr un buen número de vacunas que permita salvar a la humanidad, especialmente de los países más pobres. Y el segundo mecanismo, el mecanismo COVAX, que dicen se van a producir 90 millones de vacunas COVAX. Solamente Colombia necesita 90 millones. 90 millones para todo el mundo. Solamente Colombia necesita 90 millones. Propone el senador Gustavo Petro que Colombia lidere. Claro, para liderar se necesita audacia, se necesita personalidad, se necesita estar conectado con el país. Que Colombia, la Cancillería, lidere a nivel latinoamericano que se hagan más vacunas COVAX. Porque si no, el panorama va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Pareciera que la humanidad no ha entendido la crisis en la que estamos, producto de un sistema
que solo mide a la gente por lo que compre, por lo que vende y por lo que produce. Cero humanismo. Y ese consumo desaforado ha llevado, dicen los filósofos y los científicos analizando el COVID, la aparición del virus del COVID-19, que ataca el alma y el fondo del capital, del sistema neoliberal.